Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Hoy les voy a hacer un video de lo que va a tratar un texto que vamos a publicar en unos 2 años, que es proponer un modelo económico sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día la economía está construida como una pirámide infinita, donde debemos crecer y crecer y crecer por el supuesto de que la población va a crecer y crecer y crecer. Entonces las necesidades económicas cada vez son mayores, ¿no? Ya no hay 3 gentes, ya hay 4 que comen. Entonces tiene que haber otra vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un darwinismo económico. Este es el capitalismo. Hemos vivido siempre en capitalismo, solo que en algunos momentos no nos dábamos cuenta de que eso es capitalismo. Por ejemplo, capitalismo es producir en serie. ¿Cuándo empezó el ser humano a producir en serie? Pues muy fácil. El ser humano empieza a producir en serie cuando se vuelve de nómada a ¿cómo se llama este pedo? Sedentario. Se vuelve sedentario y empieza a producir trigo por por volumen, pues. O sea, lo empieza a producir casi en línea. Solo que no hay factores de la máquina como hoy en día. O sea, no a través de una máquina. Su máquina es el suelo, el proceso natural, ¿no? Y que hasta la fecha una buena parte de la agricultura está diseñada en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, este modelo no es sostenible. ¿Por qué? Porque si bien necesitas tierra cultivable suficiente, y tenemos todavía tierra cultivable suficiente para mantener al ser humano, esta tierra cultivable también se va a ir minando su capacidad de volver a ser sembrada. Tiene que ser abonada, cada vez tiene que ser más tratada para que pueda ser una buena cosecha o una cosecha decente. Entonces, esta parte de certificación no la tenemos programada en yo no veo ninguna filosofía hoy en día que tome esta parte, ¿no? Nosotros sí la tenemos en cuenta, yo y mi coautor, que no podemos seguir creciendo así. O sea, no hay forma, no hay modo. Y ahora hay una presión extra que es el calentamiento global, que todavía lo vuelve más imposible. Si ya no era posible, con el calentamiento global es imposible, porque no sabes en qué tierra va a seguir dando qué. No sabes cómo se van a mover los climas en estos años que vienen. Decían, al 2030, pues ya es 2023, ya casi 7 años para que los 5 grados que se prometía íbamos a subir, ya estemos en esos. Estamos viviendo un verano muy caliente, con lluvias, gracias a Dios, no como años pasados que no caía ni una lluvia y solo había calor. Entonces esto ojalá para que los mantos hídricos y las presas se vuelvan a llenar, ¿no? Hemos pasado una sequía de 4 años, 5 años. Si este año es bueno, este año se rompe la sequía y no son 6. Pero todavía cuelga para esta situación, ¿no? Y por ejemplo, nosotros pensamos en una economía planificada, que el Estado se siente con el aparato productivo, se hagan mediciones, que se aproveche toda la capacidad que tienen los estados con sus instituciones estadísticas, y que se haga una serie de estudios para ver cuál es la población ideal sostenible, se reduzca la población a ese número y se haga una economía estática, o sea que ya no necesite crecer porque ya no va a tener más tamaño. Va a variar en una banda muy flexible, pero en donde se puede satisfacer las necesidades de esta banda de población, ¿no? Entonces eso es lo que proponemos, básicamente.
Porque pues ya saben que venir y hablar y decir y protestar, pues es bien fácil. El chiste es producir ideas que resuelvan los problemas, ¿no? O bueno, eso creo yo, eso he creído siempre. Porque quejumbrosos hay un chingo. Gente que proponga cosas para solucionar los pedos, hay muy poquita. Y aunque digan que está todo escrito, no, para mí hay mucho que se tiene que escribir. Este asunto de limitar la población se ve topa pared con la idiosincrasia popular mexicana, por ejemplo. Los mexicanos piensan en hijos a los 15 años, cabrón. Terminan teniendo hijos a los 13, 14 años. O sea, tenemos un problema muy serio de embarazo adolescente. Y después de ese no tienen uno, tienen dos, tienen tres. Porque si tuvieran uno no hay pedo. Esto va solito, va mermando la población como en Europa, donde hay un problema, pero el problema es que el Estado no se ha adaptado. Los estados no tienden a adaptarse a las bajas en población. Quieren que el status quo se mantenga y el status quo es seguir creciendo. Y solo ven riqueza a través del crecimiento infinito, pero no, también hay riqueza en base al crecimiento, o sea, la estatización del aparato productivo. O sea, que ya no necesiten más fábricas, que ya con las que hay sea suficiente. Eso, que un Estado se adapte a esas cosas, es lo que nos puede dar un futuro como especie. Así, fácil. Ni siquiera está discusión el hecho de que si no lo hacemos, al rato nos vamos a ver amenazados como especie en el hecho de qué vamos a comer, qué vamos a tomar, ya no va a haber agua, ya ha habido crisis hídricas, ¿sí? Ha habido la crisis de Sudáfrica, llegó al día cero, nada más que le ayudaron y por eso salió, pero va a empezar a haber crisis hídricas poco a poco más, porque tampoco se ha tomado en serio la situación del agua, entonces no se hace obra pública, infraestructura de captación de lluvias, que no ha habido tampoco, ¿verdad? Pero hay que estar preparados, ¿no? Si llegamos al punto en el que van a empezar a caer monzones una vez al año y todo el año no va a llover, pues hay que almacenar, es un líquido clave. Es hasta un bien estratégico, más estratégico que el petróleo. El petróleo lo podemos sustituir por otras cosas, pero el agua no. El agua no se puede sustituir por nada. Y en todo se usa agua, hasta haciendo un coche, cabrón. Les decía, perdón, es que me interrumpió algún ruido. Pero les decía, en esta narrativa en la que vamos a empezar a sufrir una escasez de todo, porque también ya se acabó la época de los alimentos baratos, por lo que les digo, o sea, nuestras tendencias en la alimentación, por ejemplo, la mayor parte de la gente prefiere la carne de res, y la carne de res es súper contaminante, súper exigente para el pasto y o sea, deforesta muy cabrón de tener el nivel de producción que tenemos de ganado. El porcino y el de aves, la piscicultura, son mucho más baratos y mucho menos intensivos con las tierras. Entonces debemos voltear hacia ese lado, voltear hacia, por ejemplo, la carne sintética, empezar a verlo como una realidad y que los que están en eso trabajen en eso, tío. Y que la carne sintética se vuelva un producto sano y que se pueda masificar de manera industrial para que llegue a todo el mundo. Entonces ya no hay vacas, ya las cosas se hacen en un laboratorio y se producen en una línea y usamos menos recursos. A eso es a lo que me refiero con una economía que se estabilice. Pero los gobiernos no son de decirle a la gente, y no, tampoco es tan fácil hacerlo, porque sí se puede, pero no es tan fácil hacerlo. Decirle, deja de comer esa madre, porque esa madre nos está haciendo deficitarios. Por ejemplo, el maíz amarillo.
decirle a los productores, produzcan con maíz blanco, aunque ahí metas una alteración en el mercado con la mano del gobierno, o sea, va a llegar maíz amarillo de todos modos, clandestinamente, pero va a ser menos, ¿sí? Va a ser menos. Si se tiene una vigilancia adecuada, pues prácticamente no se va a poder comercializar, porque la tortilla que se hace con maíz amarillo es muy clara la diferencia, es muy diferente la tortilla de maíz blanco al de maíz amarillo. Por ejemplo, se han extinto cantidades impresionantes de especies de maíz porque no los usamos el mismo nada más, una sola especie y esa es la que se planta en todos lados. Hay que analizar todas estas situaciones junto con la iniciativa privada y acabar, por ejemplo, con la tendencia del Estado mexicano a promover los ejidos, a promover la producción de autoconsumo, o sea, usar la tierra para todo, a través de industrias, de capitales, que se meten el pedo de decir, yo voy a comprar todo este putazote de tierra, o si no el propio Estado primero, todo este putazote de tierra, voy a hacer un estudio de qué se va bien aquí, y eso es lo que voy a cosechar, y eso es lo que va a estar barato y al alcance del consumidor. Esto nos requiere una estrategia, una logística muy sencilla, ir con los capitales, proponerles las cosas, mira, yo lo hago como Estado al principio, si ves que funciona y el negocio, entras, te lo cedo, te lo vendo, obviamente, pero te lo cedo, te lo vendo al precio, al valor real en ese momento, yo recupero lo que gasté con un poco más, con un extra, y tú te haces una industria, ¿sí? Porque esto no lo van a hacer los capitales solos, no es negocio. Ya hay grandes propietarios de tierra que hacen con la tierra lo que quieren. El chiste es ir con ellos también y decirles, ¿sabes qué? Este pedo, explicarles claramente, como yo les estoy explicando, sin términos técnicos, ¿no? Y decirles, pues necesitamos que produzcas esto, güey, porque tu tierra es mucho más fértil en esto, tu temporal es mucho más eficiente en esto, y eso es el grano básico. Por ejemplo, deja de cultivar trigo. Aquí en México no se puede cultivar trigo. No hay grandes planicies, no hay grandes pastizales como en Estados Unidos. Estados Unidos sí lo puede hacer. México no, entiéndame. Comer pan, por ejemplo, está casi contraindicado al mexicano por el hecho de, ¿por qué creen que los aztecas, los mayas, los olmecas, yo no soy indigenista, cabrón, pero ¿por qué creen que usaban el maíz? Porque es lo que mejor se da, más fácil. Porque si metes trigo, pues sí, se va a dar, pero trabajarlo después va a ser difícil, vas a usar más agua. Por ejemplo, México es un territorio árido. El 70% del país es árido o semiárido. ¿Sí? El sur, por ejemplo, tiene algunos territorios donde sí hay agua. El norte vive del río Bravo, por ejemplo, y de uno que otro río por ahí. Pero tenemos un tratado de aguas internacionales al que nos queremos apegar y no nos sale.